Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Espero que sigan respetando la cuarentena y que puedan lidiar con esta situación lo mejor que puedan. Bueno, a ver, chicas, chicos, retomando la microclase virtual anterior, que como se acuerdan fue sobre la introducción a nuestra materia y sobre el concepto de derecho, vamos a profundizar un poco hoy en esta microclase en el concepto de naturalismo. Como ustedes recordarán, vimos durante la clase pasada, durante la microclase pasada, que hay dos grandes teorías del derecho, la teoría ius naturalista y la teoría ius positivista. Hoy vamos a indagar un poco en la primera de estas teorías, la teoría ius naturalista, que por las características de la escuela y demás me parece la más importante para ustedes, aunque no la más vigente en la actualidad, al menos en Occidente. La pregunta es entonces, ¿qué es la teoría naturalista? Bueno, la teoría naturalista, antes de definirla, vamos a decir que tiene una característica fundamental que no tienen las otras teorías, entre ellas la teoría positivista. La teoría naturalista postula, propone, eh, afirma que hay una naturaleza no creada por el ser humano, que el ser humano debe respetar y a la cual se debe adecuar. ¿Sí? Esa es la característica más importante del ius naturalismo, de la teoría ius naturalista del derecho. Existe una naturaleza no creada por el ser humano, que el ser humano debe, por tanto, respetar si quiere actuar, si quiere proceder, si quiere vivir en forma correcta, en forma derecha. ¿Sí? Por tanto, para el ius naturalismo, la discusión sobre el derecho no se va a limitar solamente al derecho positivo, como lo va a hacer la teoría ius positivista, sino que se va a centrar principalmente en determinar qué es lo que podríamos llamar derecho natural. ¿Sí? Derecho natural entendido como el derecho que da cuenta, que refleja ese orden natural que los naturalistas consideran más importante que el derecho positivo. El derecho que, como ustedes saben, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la vida humana en sociedad. Entonces, dijimos que la teoría naturalista parte de la base del concepto de naturaleza, también llamado orden natural, que excede el humano. A ver, el ser humano es parte de una creación. Y digo creación porque esta palabra no es casual. Ya vamos a ver por qué. Y al mismo tiempo, el ser humano se tiene que adecuar a este orden natural a través de su conocimiento. ¿Sí? ¿Cómo se adecua el ser humano a este orden natural? A través de la razón. El ser humano, a través de su razón, que es una facultad que viene dada en su naturaleza humana, puede conocer y comprender cómo funciona este orden natural. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué relación existe entre el naturalismo y la creencia en un Dios? Y les dejo unos segunditos para que lo piensen. Bueno, como ustedes habrán podido entender por ustedes mismos, la teoría naturalista, que parte de la existencia de un orden natural, está íntimamente vinculada con la creencia en un Dios creador y legislador. Un Dios superior en términos éticos, que establece, que crea el orden natural al cual el ser humano se tiene que someter. ¿Sí? Hay dos grandes padres, dos grandes
personalidades, dos grandes figuras de la teoría naturalista. La primera es Aristóteles, en el siglo IV a.C. La segunda y la más importante es Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, santo de la Iglesia Católica y su principal teólogo, que vivió en Italia hacia el siglo XIV después de Cristo. Por tanto, dijimos, la teoría naturalista, a diferencia de la teoría positivista, postula, afirma que hay una naturaleza, un orden natural que el ser humano debe respetar. Y que ese orden natural lo conoce y lo comprende a través de su razón, no a través de la fe. El ser humano puede comprender y conocer el orden natural. Por tanto, si puede conocerlo y comprenderlo, tiene que respetarlo. Lo segundo que dijimos es que Aristóteles y Santo Tomás dan forma a esta teoría. Lo tercero que dijimos, que en verdad es lo segundo, es que esta teoría del derecho, la teoría naturalista del derecho, presupone, se basa en la existencia de un Dios que crea ese orden natural al cual los seres humanos, como sus criaturas, como parte de su creación, tenemos que adecuarnos. ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, perdón. Dijimos entonces que para el naturalismo lo más importante es este ejercicio de adecuación de la acción y de la conducta humana al orden natural. Por tanto, en el naturalismo vamos a encontrarnos con un concepto fundamental que es el de derecho natural. ¿Qué es el derecho natural entonces para el naturalismo? Y espérenme un segundito que tengo que buscar algo acá. Como ustedes sabrán, estoy con mi computadora tratando de hacerles más ameno esto. Bien. A ver. Naturalismo, teoría naturalista del derecho. Que para nosotros es una consecuencia de la creencia en un Dios. ¿En cualquier Dios, profe? No, en el Dios de la revelación cristiana, en el Dios de Abraham, en el Dios Padre de Jesús. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es el derecho natural? Y se los voy a leer del libro que usé en la facultad porque me parece que da una muy buena definición. A ver. Vamos a definir que el derecho natural, que es el concepto fundamental de la teoría naturalista, es aquella parte de la ley natural que regula relaciones de tipo jurídico. Repito, ¿qué es el derecho natural? Bueno, entonces el derecho natural es la parte de la ley natural que regula respecto del ser humano aquellas cuestiones que tienen un contenido jurídico. Como ustedes sabrán, la clase pasada les pedí que por favor buscasen el significado de lo jurídico, que está íntimamente vinculado con la idea de justicia. ¿Sí? Pero ahora hacemos un paréntesis. Si hablamos de ley natural, tenemos que definir la ley natural. Porque para el naturalismo, no solamente hay un concepto fundamental que es el de derecho natural,
que es la parte de la ley natural cuyo contenido es jurídico, ¿sí? Respecto al ser humano que debe cumplir. Sino que también aparece este concepto, el de ley natural. Entonces, ¿qué será la ley natural? Y lo vamos a leer del libro de mi profesor, que me parece muy bueno para esto. Para el naturalismo hay varias leyes, no solamente la ley natural, y vamos a ir por la más importante, que es la ley eterna. Dice San Agustín, que fue, como ustedes saben, uno de los pensadores más importantes de la Iglesia Católica, que la ley eterna es la razón y la voluntad de Dios que manda a guardar el orden natural y prohíbe perturbarlo. ¿Sí? O sea, la ley eterna es todo lo que Dios quiere que sea de una determinada manera. Eso que Dios quiere que sea de una determinada manera y no de otra, es la ley eterna, para la teoría ius naturalista del derecho, que se basa en las enseñanzas de Santo Tomás, de San Agustín y más remotamente de Aristóteles. ¿Sí? Ejemplos de ley eterna, la ley de gravedad. Si nosotros creemos en Dios, entendemos que Dios quiso que exista la ley de gravedad. Y aunque la ley de gravedad es un fenómeno de la ciencia física, desde una perspectiva de la teoría y naturalista decimos, bueno, es una cuestión que, si bien excede lo jurídico, porque no hay una relación de dar a cada uno lo suyo, como vamos a ver después, la ley eterna es parte de la voluntad y de la razón, de la forma de entender las cosas de Dios. Ley eterna, lo que Dios quiere que sea de una manera y no de otra. La forma del mundo, la ley de gravedad, las estaciones, el orden de los planetas, etc. Ahora bien, debajo de la ley eterna viene la ley natural. ¿Qué será entonces la ley natural, fundamental para entender el concepto de derecho natural? La ley natural, nos dice Santo Tomás, es la participación de la ley eterna en la criatura racional. Participación de la ley eterna en la criatura racional. O sea, tenemos la ley eterna, la ley que rige el cosmos, y dentro del cosmos al mundo y al ser humano que vive en él. Pero ahora bien, existe el ser humano, existe la criatura racional, creación de Dios. Como existe criatura racional, creación de Dios, seres humanos, hay una parte de esa ley eterna que toca, que hace más específicamente al ser humano. Y a eso vamos a llamar ley natural. ¿Sí? Es la participación del ser humano en la ley eterna. Así lo define al menos Santo Tomás. Ahora bien, la ley natural, al igual que la ley eterna, es inmutable. Una de las características de las leyes eterna y natural es que no cambian, porque Dios en su plan creador hizo las cosas de una manera y no de otra. La ley de gravedad no cambia la forma del universo. En principio, esto desde la ciencia física admite excepciones, pero por ahora a nosotros nos alcanza con esto. Por ejemplo, un ejemplo de ley natural serían los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Eso es ley natural, porque Dios a través de Moisés le dijo al hombre, bueno, de mi forma de hacer las cosas, a vos, que sos un ser humano, te corresponde hacer esto. ¿Se entiende? Otro ejemplo de ley natural, el catecismo de la Iglesia Católica, supuestamente inspirado por Dios. Dios quiere que el universo tenga de determinada manera y también quiere que el hombre actúe de determinada manera. Esa voluntad de que el hombre actúe de una manera, no el cosmos, es la ley natural. Entonces, ahora bien, tenemos la ley eterna, la ley natural y ahora tenemos la ley humana también. ¿Qué será la ley humana? ¿Y cuál será entonces su relación con el derecho natural? Derecho no es lo mismo que ley. Sepamos esto. Nos dice un pensador, San Isidoro de Sevilla,
que la ley humana es algo así como una puesta en concreto de la ley natural. O sea, la ley natural es muy amplia, no matarás, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los 10 mandamientos de Dios, no matarás. Ahora, ley humana es aquella ley que el hombre crea respetando la ley natural, por tanto respetando la ley eterna. Por ejemplo, una ley que prohíbe matar. Eso sería el ejemplo de ley humana. Es la ley que cree el hombre, el ser humano, respetando, para la teoría y es naturalista, la ley natural y la ley eterna, de la cual es parte. ¿Se entiende? Muy bien. Bien. Ahora bien, entonces, ¿qué será el derecho natural en este enjambre de leyes que estamos viendo? Bueno, pues vamos a verlo. Tengo acá la definición. Lo primero que tienen que saber es que para el naturalismo, entonces, está la ley eterna, la ley natural, la ley humana, que no hay que confundir con el derecho positivo, y debajo, o sea, ley eterna, natural, humana y derecho natural. ¿Qué es el derecho natural entonces? Que dijimos que es el concepto más importante de la teoría naturalista. Bien. La ley natural, como dijimos, es la participación del hombre, del ser humano, en la ley eterna. Ahora bien, el derecho natural es la parte de la ley natural. El derecho natural es la parte de la ley natural de contenido jurídico. ¿Y qué será lo jurídico? Lo que tiene que ver con la justicia. ¿Y qué es la justicia? Vamos a dar una definición, que es una definición clásica, que les voy a recordar a su autor, que en este momento no me acuerdo. Exactamente, es la definición de Ulpiano, que fue un pensador romano. Derecho natural, entonces, será la parte de la ley natural, de contenido jurídico. Es la parte de la ley natural en la cual hay relaciones de tipo jurídico. ¿Qué es lo jurídico? Lo justo, la justicia. ¿Qué es la justicia? Dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Dar a cada uno lo que le corresponde es la justicia. Por tanto, una posible definición de derecho natural es la parte de la ley natural que se ocupa de lo que los hombres le tienen que dar a los demás, lo suyo, de acuerdo con la ley natural. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entonces entre la ley humana y el derecho natural? Que la ley humana está por debajo siempre del derecho natural. Y ahora vamos a ver por qué. Dijimos entonces, como para ir cerrando esta clase introductoria, naturalismo, teoría naturalista del derecho, ley eterna, ley natural, derecho natural como parte de la ley natural, ley humana. Ley humana que para otros autores de otras teorías va a ser el derecho positivo, o sea, el conjunto de normas jurídicas que regulan la vida en sociedad. Y les quería leer algo como para ir cerrando, así vamos también avanzando un poco más. Bien. No, creo que estamos bien por acá. Lo que me interesa, chicas y chicas,
chicas y chicos, que queden claro entonces, es que uno, la teoría naturalista, lo primero que afirma es la existencia de una naturaleza, de un orden natural que el ser humano tiene que respetar y que ese orden natural no es creación humana, es creación de un Dios superior en términos éticos, superior en términos ontológicos, es decir, en la importancia de su ser. También dijimos que hay dos grandes exponentes de esta teoría, Aristóteles y Santo Tomás, y que tenemos tres leyes, hay más, pero no importa, hay tres grandes grupos de leyes, o categorías, mejor dicho, que hacen a esta teoría y que explican el derecho natural: la ley eterna, la ley natural y la ley humana. En el medio de la ley, de esta tríada, o sea, de la ley eterna, de la ley natural y de la ley humana, está el derecho natural. Derecho natural que, como ya dijimos, es la parte de la ley natural de contenido jurídico. ¿Y qué es lo jurídico? Lo que se vincula con la justicia. ¿Y qué es la justicia? Dar a cada uno lo suyo. Dar a cada uno lo suyo es la justicia. Por eso Santo Tomás, no nos vamos a meter acá demasiado, decía que el derecho es el objeto de la justicia, porque la justicia tiene que dar algo. ¿Qué tiene que dar? Lo que le corresponde a cada una, la ipsa res justa, la misma cosa justa. Para Santo Tomás era eso, pero bueno, no importa, nosotros nos quedamos acá. Espero que les haya servido esta microclase. Cualquier duda que tengan, por favor, háganmela saber a través del sitio. Y bueno, nos estamos encontrando mañana o pasado con otra clase, con otra microclase virtual. Les mando un abrazo y espero que estén bien.